Bien, te cuento más o menos lo que me fue sucediendo, por lo menos a mí. A Sí. mí me llegó la boleta de luz y cuando miro la boleta de luz veo que hay un incremento en lo que es la tasa de alumbrado público que pagamos al municipio. Pasamos de pagar 350 a estar pagando 426 pesos en mi caso, y cuando puedo acceder al boletín oficial me doy cuenta que había un decreto que autorizaba esto. La verdad que en mi caso, por lo menos, lo veo muy lamentable esta situación, porque nosotros veníamos de una sesión en donde inclusive fui yo la que hizo una moción solicitando que la bonificación de las tasas sea tratada en la sesión, y porque muchos concejales no quisieron y patearon la pelota, no pudimos tratar las bonificaciones ese día, pero hoy me doy cuenta que claramente era una decisión política, porque escondido estaba este aumento. Sí, antes estaba viniendo ya, ¿cómo se estaba instrumentando el pago del alumbrado público específicamente? Porque esto tiene que ver nada más que con el alumbrado. A ver, hace muchísimos años, desde el año 97, que se cobra la tasa de alumbrado público en lo que es la boleta de ENOR. Porque esto asegura Cuando una nosotros, cobrabilidad mayor. exactamente, en realidad, a ver, cuando vos vas a la ley que habilita todo esto, la ley provincial, claramente te das cuenta que se trataba por una cuestión de que los municipios debían tener una gran deuda con las prestadoras de energía. Sí. Entonces, para asegurarse mínimamente ese pago, se realizaba el convenio, que después quedó sostenido en el tiempo y hoy se sigue cobrando. Nosotros, cada vez que tenemos una votación de tarifaria y tributaria, este ítem aparece y se establece el mínimo a cobrar. Ujú. Cuando en diciembre se realizó, se había hecho un aumento del 34% casi sobre este ítem, y en el último año de festa se había aumentado un 54, si mal no recuerdo, por ciento esta tasa. Ujú. Hoy volvemos a ver un incremento del 20%. Yo ayer explicaba que esto en algún momento tiene que haber pasado por el Consejo Deliberante. ¿Pasó por el Consejo Deliberante? No, lamentablemente no pasó, por una cuestión de que algunos concejales en diciembre decidieron delegar funciones, y esto es lo que hoy sucede. Y sucede también con un consejo cerrado, que es muy importante de mencionar, ¿no? Cuando el consejo y las políticas deberían estar a la altura de las circunstancias y dando un debate y un control, hoy nos encontramos que el delegar facultades hace que de manera unilateral se decida en una pandemia hacer un aumento. Ujú. Claro, porque yo explicaba ayer que la ley orgánica de municipalidades, los únicos que pueden autorizar aumentos son los concejales. Pero ¿qué pasó en este caso? Lo que explicabas vos, delegaron la facultad para que de manera discrecional el Ejecutivo lo haga, entiendo bien. Exactamente, en diciembre, cuando a nosotros nos viene la fiscal y tributaria, que es donde, como por ahí para que se entienda mejor, es donde llegan los impuestos y lo que van a cobrar por cada impuesto. Ujú. Todos los años se actualiza. Cuando a nosotros nos llega, hay un artículo dentro de eso que habilita al municipio, al ejecutivo, a poder aumentar hasta un 25% las tasas y hasta 3 puntos las alicuotas. En ese sentido, nosotros planteamos que no lo creemos favorable, primero porque estamos delegando una función que es nuestra, con pluralidad de votos. Imagínate que es una discusión que puede llevar a que frenar los aumentos. Nosotros el año pasado, Festa a mitad de año realizó aumentos que terminaron superando la inflación y nosotros ni nos enteramos como concejales. Entonces nosotros planteamos que ese artículo sea eliminado. Lamentablemente, vuelvo a insistir, porque algunos concejales no lo quisieron y lo dejaron, fue que hoy la intendenta puede decidir generar estos cambios en las tasas. Es decir, ¿podría haber sido no un 20, podría haber sido un 50 sin pasar por el Consejo Deliberante? Hasta un 25% podría haber sido. ¿Por qué? ¿Porque tenía un límite? Sí, sí, era hasta un 25% o 3 puntos de la alicuota. Perfecto.
Lo que pasa que también esto implica que puede aumentar otros tributos. Claro. ¿Y que era un 25% en total durante todo el año fiscal? Sí. Claro, a ver, a mí lo que me parece interesante remarcar, ¿no? Es que hoy la gente está atravesando por una situación muy difícil, una situación económica que se nos hace a todos muy complicado. Y me parece que llevar esta medida a que esté sujeta al pago de la luz, cuando la luz es algo esencial, que si vos no la pagás te la cortan, y que por ejemplo un vecino que cuidando al máximo la energía para disminuir sus gastos, termina gastando 500 pesos, hoy la boleta de luz tenga más impuestos municipales y provinciales, porque por ejemplo, en este ejemplo de los 500 pesos, vos gastás 500 pesos y terminás pagando 600 pesos entre lo que es provincia, nación y municipio. Claro. Y la verdad que es una locura en plena pandemia. Y la mucha gente que estaba sujeta al beneficio de poder ser eximido, ejemplo, jubilados, pensionados o gente en estado de vulnerabilidad, hoy les aumentaron muchísimo más porque esta tasa que se paga a través de DENOR no se exime. Claro, porque aparte es un monto fijo. ¿Esto también está zonificado? ¿Es por zonas? Se establece el monto mínimo. La verdad que no tengo mucho acceso a muchas facturas de luz, así que no sabría decirte. En mi caso particular, a mí me cobran 426 pesos. Sí, eso es lo que, son los datos que también tengo yo, digamos. En todas las facturas que consulté de luz, son todas de energía eléctrica, son todos ese monto, 426 pesos. Exactamente. Sí está fijo en zonas como los barrios populares, en esos sí es 426 y no se puede mover de eso. Pero no sabría decirte por ahí si en algún sector el aumento es mucho más grande. Sí. Igual también me parece importante llevarlo a un ejemplo muy claro de que si en un barrio común, ¿no? En aquellos que por ahí las casas son un poco más amplias y demás, como por ahí son las zonas de Álvarez o el fondo de Moreno Sur y demás, o de La Reja, me parece que es importante que en los barrios en donde generalmente vos tenés, los frentes son de 10 metros, vos tenés casi 20 casas, y en esas 20 casas están pagando 420 de luz. Me parece que hay algo que no tiene lógica, porque no creo que se gasten 9.000 pesos de alumbrado público por cuadra. Sí. Giselle, por último, una tasa, bien lo dice la definición, tiene una contraprestación. La tasa de servicios generales tiene el barrido, la recolección de residuos y la iluminación. Si un vecino se ve perjudicado porque en su cuadra no hay una sola luz, ¿tiene algún mecanismo para reclamar? No la colocación de la luz, sino el descuento. ¿Puede renunciar a que DENOR le cobre esa tasa? A ver, sí, todos los vecinos pueden hacer un trámite, que es decir, yo no quiero pagar con la tasa de luz, tienen que ir al municipio y hacerlo. El municipio no puede obligarlo a que se la cobre, se lo cobrarían con los impuestos municipales. Existe una realidad que vos después lo vas a tener que pagar dentro de los impuestos municipales, y si no pagas los impuestos, después vienen los juicios de apremio. Hoy la realidad es que yo planteaba y en los debates que se fueron dando es, hoy te encontrás con una realidad que la luz, el alumbrado público, lo que te cobra DENOR, no es solamente el concepto de alumbrado público, hoy estás pagando un poco más que eso. Entonces, aquel que tiene el juicio con un buen abogado, ¿no podría plantear que tuvo la intención de pago cuando vos estás pagando en el alumbrado público la mitad del servicio y esos juicios que se caigan? No te terminé de entender, a ver, explícamelo un poquito mejor. Vos viste que soy medio duro de entendederas. No, por ahí lo que yo planteo es, cuando vos dejas de pagar los impuestos municipales, el municipio te hace un juicio, en donde vos podés llegar a perder tu casa porque lo que se pone en valor es el valor de la casa. El municipio tiene arriba de 12.000 juicios de apremio. ¿11.000? 12.000, por lo que dijo el otro día, 12.000, sí, el representante de Economía.
Ahora mi pregunta es, si vos tenés intención de pago, porque vos venís pagando, en algunos casos es más de la mitad del impuesto municipal, por lo que vos pagás en Edenor. Vos no podés, como contribuyente, decir, bueno, pero yo tuve intención de pago, ¿por qué me van a hacer un juicio? ¿Por qué no intimarme? ¿Por qué no? Y poner en duda, o con un buen abogado, claramente. Yo no soy abogada y por eso a mí se me sembró la duda y decir y hacer tambalear aquello que hoy la municipalidad está exigiendo. Claro. Bueno, vamos a ver cómo continúa porque, a ver, hay muchos vecinos que están muy molestos, sobre todo aquellos que, como bien me explicabas vos, los jubilados, pensionados, que tienen una tarifa diferencial y hoy le representa casi el 50% de la factura el pago de esta tasa de alumbrado. Bueno, en uno de los próximos bloques estaría saliendo la intendenta Mariel Fernández y le vamos a estar preguntando con respecto a este tema, a ver qué respuesta le puede dar a los vecinos, que muchos están molestos. Giselle, te agradezco muchísimo. No, a vos, Rodri, muchas gracias por este espacio. Sigue cerrado el Consejo hasta el 5 de junio, ¿no? Lamentablemente sí, ayer fui a cumplir con mis funciones, tenía una reunión por un tema que se está dando respecto de la basura y después una respecto de los comerciantes y no pude acceder a mi oficina y todavía no tenemos notificación de cómo va a ser el funcionamiento del Consejo. ¿Y la rendición de cuentas? Está parada. ¿Y hay plazos? ¿Qué va a pasar con el Tribunal de Cuentas? No, el Tribunal de Cuentas había extendido los tiempos. A ver, la rendición de cuentas ya tendría que haberse sancionado, ya tendríamos que haber tenido la sesión, pero el Tribunal de Cuentas había extendido los tiempos por la pandemia y nosotros, al tener, en realidad tendrá que haber sido un decreto, supongo que después se remediará esa situación. Salió una resolución en donde nosotros, por los COVID positivos que hubo en el Consejo permaneció cerrado, entonces es lógico que nos extiendan los tiempos.